Una asamblea local debe tener tres cosas fundamentales. Una asamblea local debe tener tres cosas básicas. La primera es, debe poseer una unidad divina impartida. La asamblea que cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los hermanos que tienen esa visión y la iglesia que tiene esa visión. Esos son los ancianos que deben enfocarse en predicar a ese Dios. Segunda cosa, debe tener hombres capacitados por el Espíritu Santo como sobreveedores, y Él es quien los pone delante de los otros para que sean la guía. Ojalá tomen nota porque voy a preguntar esta tarea en un rato. Y tercero, debe tener hermanos preparados por el Espíritu Santo con dones y habilidades para administrar la palabra de Dios a la asamblea. ¿Cuáles son las tres cosas que debe tener una asamblea local? Una unidad divina. ¿Qué más? Hombres capacitados por el Instituto Bugalagrande. ¿No? Ah, muy bien. Por el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Para que sean qué? Sobreveedores. Sobreveedores, vigilantes. Muy bien. Y Él los pone delante de una asamblea como guías. ¿Y la tercera? ¿Qué más debe tener una asamblea local? Hermanos, en general, hermanos y hermanas preparados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿mediante qué? Los dones espirituales. ¿Recuerdan? Vimos, ¿cierto? Seguramente no hay obispos, ¿no? Ni hay avispas aquí, hermanas, ¿no? Pero pueden ser avispas enseñando a los niños, ¿cierto? Allá en la asamblea local o con mujeres. Pueden ser bien avispas para predicar, para hablarles de otro Señor, ¿no? Pero vemos que sí hay necesidad de dones, ¿cierto? Hermanos que tengan el don de la consolación, de la ayuda, de la misericordia. Eso debe ser lo que debe tener una asamblea local. ¿Recuerdan que les hice una pregunta? ¿Conoce usted cuál es el don que el Señor le dio? Y no es el don de su esposo. Porque Cecilia preguntó, ¿cuál es el don de ella? Y dice, el don Víctor. No es ese, ¿no? Es el don dado por el Espíritu Santo para servirle a Él. Ahora, en la iglesia de Éfeso, acordémonos que nos decía que tenía que ser plural, según Hechos 20, 17 y 18. En Filipenses habían diáconos y obispos, Filipenses 1:1. Y en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 habla de cómo era que debían escoger aquellos hombres para enseñar a la iglesia. Entonces vemos a través de esas escrituras que tocamos tangencialmente esta mañana que hay hombres, ancianos, sobreveedores, son esenciales, ojo con esa palabra, para una asamblea escritural. Por lo tanto, si no hay ancianos, no hay asamblea. Es lógico, ¿cierto? Si no hay ancianos, no hay asamblea. Ahora está de moda, o de mucho tiempo, hermanos, es que nosotros nos reunimos en un grupito para orar en tal lugar. Qué bueno, y ahí me parece cosa muy bonita, ¿cierto? En algunos lugares. Pero eso no es una asamblea local. Una asamblea local es unidad que el Señor da, una unidad divina impartida, hombres puestos como guías y hombres y mujeres con dones especiales
para cuidar la iglesia. En ese momento se puede llamar una asamblea local. En Romanos 12:8 y en 1 Tesalonicenses 5:12 hay dos palabras muy importantes para mirar la obra de cada uno, y es muy importante mirar el significado. Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, ¿con qué? Con solicitud. Y recuerdan lo que vimos en 1 Timoteo 5:17, ¿cuál era una característica de los ancianos? Los ancianos que, Tesalonicenses, los ancianos que, ¿qué? Timoteo, que gobiernan bien. Es la misma palabra, ¿cierto? En el sentido de la obra que tiene que hacer cada uno. Pero en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores. El versículo 17, obedeced a vuestros pastores. Y el 24, saludad a vuestros pastores. Es la palabra guía. Entonces vemos que los ancianos son guías en las asambleas. Los ancianos, los pastores, como don, en el sentido general de la palabra, son guías, son los que están guiando a la asamblea. El pastor es el que va adelante, el pastor es el que va guiando la iglesia. Entonces los ancianos deben ser reconocidos como los que presiden en el Señor y son nuestros pastores en ese sentido. El hermano James decía que a él le gusta que le llamen pastor igual que a mí. A mí me alegra mucho cuando voy a reuniones con muchos pastores o otras iglesias o algo así. Es increíble cómo algunos pastores son tenidos como lo máximo. Y entonces van a dar tinto, la hora del tinto, y lo primero que hace es un grupo especial dedicado a llevarle el tinto ¿a quién? Al pastor, como ese es el máximo. No, hermanos, somos iguales, ¿cierto? Pero hay que reconocer, hermano, que son nuestros pastores y nuestras guías, ¿no? No tienen un puesto más elevado que nosotros. Todos somos obreros en ese sentido, salvados por la sangre del Señor. Sencillamente son nuestras guías, nuestros pastores. Así debemos verlos a ellos. Allá en Hechos 20:17, lo leímos esta mañana, dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y ahí mismo dice en el 28, dice, y les dijo, pilas, porque el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, por obispos. Se aplicaron los dos nombres a las mismas personas, ancianos y ¿qué? Sobreveedores, obispos, son las mismas palabras, fueron dadas a la misma persona. Ahora, el primer nombre, anciano, enfatiza su edad. 1 Timoteo 3:6. Vamos rápido, hermano, porque ahora sí vamos a correr. 1 Timoteo 3:6. No un neófito, no un neófito. ¿Qué significa neófito? Alguien que es nuevo. Eso significa sin experiencia, ¿cierto? Por eso, hermanos, no pueden ser muchachos que, ay, es que no hubo nadie más, si es hermano, si es animado y tiene 18, 20 años. No le estoy colocando edad a un pastor, ¿cierto? Porque yo creo que por la gracia del Señor, a mí me reconocieron cuando tenía solamente como 26 años, 27 años. Después de años, yo dije, qué burrada cometieron los hermanos conmigo. Gloria al Señor que no me desvié ni nada, pero era un neófito, era nuevo. Por lo tanto, si vemos hermanos con edad joven, todos debemos ayudarle a que estudie, a que mire, a que esté muy pendiente y nosotros como asamblea decir,
Imagínense un muchacho de 20, 24 años soltero y que se ha nombrado como un pastor, como uno de nuestros ancianos. ¿Qué sucede cuando yo voy y le digo, oiga hermano, es que yo tengo una garrotera con Cecilia? ¿Qué me puede decir él? Pues saque el garrote y péguele más duro. ¿Será? No tiene la experiencia, ¿cierto? No tiene la experiencia. Entonces, debemos reconocer a hermanos mayores, ¿cierto? Hermanos con experiencia, ojalá que tengan familia. Eso deben mirar ustedes como asamblea. Mirar quiénes van a ser sus ancianos, hermanos de experiencia. Por eso, el primer nombre indica experiencia, anciano. Y el segundo nombre, obispo, da énfasis en la obra que hace. Hermanos, hay algo que miramos cómo puede ser un verdadero hombre de Dios. Yo no sabía mucho de esas cosas, repito, los hermanos, solo por la gracia del Señor. Pero cuando me reconoció, yo no sabía la importancia de eso, pero yo quería ir a visitar a los hermanos. Yo estaba como joven, yo estaba pendiente, estábamos recién casados con mi esposa y íbamos a predicar allí, visitábamos a uno, visitábamos al otro. Luego pasamos noches enteras ayudando a personas más jóvenes y ahí me di cuenta el desarrollo de ese don que yo tenía como pastor de la iglesia. Siendo un anciano, ahí estaba. Había que hacer una obra, ahí estaba. Coloco un ejemplo no de terceros, sino en algo que viví, que los hermanos creo que tomaron la ligereza de reconocerme como anciano, pero no entendían realmente estas escrituras. Después de que pasaron años y el Señor me enseñó, dije, yo no voy a cometer el mismo error. Y les decía esta mañana, estoy preparando otro grupo y hay unos jóvenes que veo. Y recuerdan lo que les dije de ese muchacho que era joven y que estaba enseñando con su esposa a los niños, que de pronto pensé que era otro de los, iba a ser de los ancianos. ¿Qué pasó al poco tiempo? Se desvió. ¿Qué tal que lo hubiésemos reconocido como anciano? ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado con ese pastor? Nos había generado un problema gravísimo en la iglesia. Entonces, esto es importantísimo, asamblea, para abrir los ojos. Ahora, nadie es sobreveedor aparte de cumplir este servicio. El hombre que hace la obra como sobreveedor debe comprobarse. Si ustedes están viendo, es un anciano, pero su anciano no los visita, no les llama, no está pendiente de ustedes, miren si realmente era su anciano o pastor. Porque, van a reconocer otros ancianos, tienen que estar viendo, tenemos que estar viendo quién es el que está haciendo esa obra. ¿Quién es el que está llamando? ¿Quién es el que está preocupado por su alma? ¿Quién es el que está mirando cómo está por su trabajo? ¿Cómo está la relación en su casa? ¿Cómo está en el trabajo? Esa es la obra que tenemos que ver en los hermanos. Ahora, quiero rápidamente mirar si alguien es un anciano, si alguien es un pastor que está haciendo esto y no continúa haciendo la obra, ¿hasta cuándo son los ancianos o pastores? ¿Hasta cuándo? Asamblea. ¿Ah? ¿Qué tal que tengamos aquí un lacayo que nos esté dando látigo todo el tiempo? Eh, Ay, es que el Señor me manda a respetar a mis ancianos, entonces me debo someter. ¿Eso es así? No, hermanos. El anciano que deje de hacer la obra ya no es un anciano o un pastor. El pastor debe estar hasta cuando hace la obra, porque el anciano es una función que el Señor le ha dado para realizar. Por lo tanto, si hay algunos que quieren o son ancianos y no están haciendo la obra de ancianos o pastores, no ha cesado para ellos la obra en la asamblea. Ahora, acordémonos que si no posee las cualidades distintivas dadas por el Espíritu Santo, es imposible que cumpla este servicio. En Efesios capítulo 4, versículo 11,
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Él mismo los constituyó. Ya no está haciendo la obra el hermano, ya, o aún es algo impresionante, hermano y hermanas. He hablado de uno de los de ancianos que yo conozco, que los años ya lo volvieron chocho y solo causa problemas. No hay corazón y de solo problemas. Ay, pero es que es uno de los ancianos de la iglesia. Hermanos, un verdadero hombre de Dios que ha dejado de hacer la obra conforme el Señor dice, no debe ser ya un anciano de la asamblea. No debe ser un pastor de la asamblea. Si ha dejado de hacer la obra conforme el Señor le dio ese trabajo para hacer. En Romanos 12 vimos igual respecto de los dones. En 1 Corintios 12, 8, 11 y 28. Vamos a ver más adelante las cualidades. Voy a hacerlo tangencial para poder avanzar a ese punto. Entonces, sobreveedor es la traducción de la palabra griega episcopos. Acordémonos. El apóstol Pedro escribió a los ancianos que apacentaran la grey. Por lo tanto, apacentar es la forma verbal que significa pastorear. Ojo con eso. Un anciano pastorea. Vamos a ver qué es pastorear. Un anciano no es decir, ¿quién es el anciano aquí? Levanto la mano. No, hermanos. Es alguien que está haciendo la obra. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. En Efesios 4, 11 también. Entonces, esto es para sintetizar que ancianos, sobreveedores, obispos, pastores, se refieren todos a la misma persona, así en la Biblia. Cuando leemos en 1 Timoteo 4, dice que le impusieron las manos del presbiterio, significa el cuerpo de ancianos que se pusieron de acuerdo. Hay un problema ahora que utilizan esa escritura, es decir, para imponer las manos. ¿Han escuchado? ¿Y saben de algunos grupos o alguien? Venga, hermano, yo le impongo las manos. Eso no es así. El imponer las manos es, hermanos, estamos de acuerdo en que usted vaya a hacer tal cosa. Hermano, vamos nosotros en el nombre del Señor a animarte a que vayas a predicar a todo el lugar. Eso serían los ancianos. Los ancianos como un cuerpo imponen las manos. No es, déjeme imponerle las manos para sacarle espíritus endemoniados. No, déjeme sacarle ese espíritu de mentira. Le impongo la mano. No, eso no es así. No se deje poner la mano, más bien, hermano. No, no es así. Entonces, en ese tiempo de los apóstoles, todavía no estaban las escrituras. ¿Recuerdan cuándo se formaron las escrituras? ¿Cuándo se formó la Biblia? ¿Cómo en qué año? ¿Hace cuánto? ¿Por qué es tan importante estudiar? ¿Cómo están creyendo en algo de ustedes que no saben de dónde viene? Tenemos que ir y mirar. Por eso es tan importante estudiar, ¿cierto? En los primeros siglos esto no estaba. El Señor utilizó hombres y en los primeros siglos, uno, dos, siglo I, siglo II, se pusieron de acuerdo, un concilio, y ahí se reconocieron las escrituras. Y se formó un poquito más adelante el canon que nosotros conocemos. Y un poquito más adelante, todavía por allá en Alemania, alguien la sacó impresa. Y esos, el capítulo, el versículo, el título que está ahí, eso no estaba en la Biblia, no estaba en las escrituras. Eso fue más adelante, por allá un francés el que organizó ese tipo de cosas para que a nosotros nos quedara más fácil. Por eso tenemos que estudiar las escrituras, hermanos. O tenemos que saber de dónde vienen para nosotros realmente saber qué es lo que hemos creído.
¿Qué es lo que hemos creído? Ahora, cuando dice en la escritura que nombraron ancianos, constituyeron ancianos, ¿qué significa la palabra constituir? En el griego significaba señalar con la mano. Eso era en el tiempo apostólico porque esto no estaba. Entonces el Espíritu Santo había colocado en Pablo, había colocado en Bernabé un discernimiento impresionante para decir, se están formando una asamblea aquí, hay mucha gente. El Espíritu le decía, nombre a Pedro, nombre a Lucas, señale a Luis, y ellos eran los ancianos de la iglesia. Ahora, hoy ya no está Pablo, hoy ya no están aquellos primeros. ¿Cómo hacemos entonces para nombrar ancianos? Espíritu Santo, muéstrenos, por favor, que caiga lengua de fuego sobre los próximos ancianos. ¿Será? ¿Ustedes cómo saben cómo fueron constituidos los ancianos de nuestras asambleas? ¿Se han puesto a pensar? Vean lo importante, hermanos. Hay un accidente. Va James y aquí abajo pasó un bus y se lo llevó y hasta ahí llegó. ¿Qué va a pasar con la asamblea? ¿Cómo van a constituir ancianos? ¿Cómo van? El hermano Víctor viene y dice fulano de tal, o el hermano Alan. No, así no es, hermanos. Entonces, ¿qué van a hacer como asamblea? ¿Cuál fue el error de ustedes? ¿O de mi asamblea? ¿O de la asamblea de allí? Primer error, haber solo reconocido y tenido un solo anciano, un solo sobrevedor, un solo pastor. ¿Por qué? Porque no me interesaba la asamblea. Era sencillamente yo un asistente de la asamblea. Y lo que me dijeran yo hacía, pero no veía la importancia capital de tener ancianos guiados por el Espíritu Santo para conmigo. Entonces, ¿qué hacemos si ya no tenemos a Pablo para que señalen con la mano? ¿Qué hacemos? Dígame, a ver, dígame rápido. Mientras me dicen, vamos a ponernos en pies, vamos a ponernos en pies, vamos a ver. A ver, todos de pie, los que puedan, menos los que tengan problemas de rodillas. ¿No? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, listos, los que no pueden, el resto sí vamos a ponernos en pies y vamos a cantar. Hay una bonita canción para que nos despertemos, porque hay veces que uno, como el que el sueño le da, ¿cierto? Dice, aquí nos lo enseñaron, creo, cabeza, tronco, rodilla y pies. ¿Lo saben? Bueno, vamos a recordar. Cabeza, tronco, rodilla, pie, rodilla, pie, rodilla, pie. Cabeza, tronco, rodilla, pie, son para Cristo. Ya no hay excusa, ya lo canté. Vamos de nuevo todos. Cabeza, tronco, rodilla, pie. No, ¿por qué no doblar la rodilla? No, todos. Todos tenemos que doblar la rodilla. De nuevo, a ver. Cabeza, tronco, rodilla, pie, rodilla, pie, rodilla, pie. Cabeza, tronco, rodilla, pie. Son para Cristo. Bueno, muy bien, pueden sentarse. Muy bien, muy bien. Eso es. Muy bien. Si ya no tenemos Pablos, entonces, ¿quién nombra a los ancianos? Bueno, a ver, la asamblea, dígame cómo nombra a sus ancianos. Levanten allá los que dijeron. Por medio de la escritura. Escritura, dígame, ¿quién es? Y entonces se dice Víctor. Bueno, yo llevo estudiando la escritura 5 años, pero ¿cómo se nombran los ancianos? Bueno, muy bien, hermano. Así es, manito, muy bien.
Muy bien. Está muy bien. Esa es la idea, ¿cierto? Que aprendamos cómo es. En 1 Timoteo 3, versículos 1 al 7, encontramos la clave. Ya eh, no tenemos a Pablo, no tenemos a Bernabé, pero ¿qué tenemos? La palabra de Dios. Ahora sí está inspirada, está el canon completo, lo tenemos listo y ahí encontramos la clave. Esa es la solución. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que se haya divorciado 5 veces y viva solo con una. Porque ahí dice marido de una sola. Entonces marido de una sola ahí. ¿Sí será? Ah, hermanos, ¿ve cómo es que hay que mirar lo que el Señor tiene? Dice, marido de una sola mujer. ¿Y qué sucede si el Señor se me lleva a Cecilia? Quedé solo y ya no puedo ser entonces un pastor de la iglesia, un anciano. Porque ahí dice que debe ser marido de una. Por fin no se me duermen. Eso es. Eso ahí, cuchicheo, cuchicheo. Eso está bien, ¿no? No, aquí está hablando es que se haya casado con una mujer y viva con ella. Si murió y se volvió a casar, puede seguir siendo un anciano. Es el contexto, lo que aquí está diciendo, ¿cierto? Es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. ¿Quién? El que anhela. Y aquí me topé con algo bien interesante estudiando este tema. ¿Cuál es la primera característica que debe tener un obispo o un anciano, un pastor? Que anhele muy bien, que quiera que en su corazón salga, ¿cierto? Hermanos, pero yo conozco de algunos que tienen el deseo en su corazón, pero tienen una cara de limón, la cosa más impresionante. Que tienen una pereza impresionante. ¿De qué sirve el anhelo? ¿De qué sirve que lo quieran? De nada. Entonces debe ser algo integral, ¿cierto? Debe ser algo integral. Vamos a mirar más adelante eso para que me dejen avanzar. ¿Hasta qué hora, man? Hasta las 15. Aquí hay características. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es necesario también que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahí están el señalamiento, la mano del Espíritu Santo indicando quién es en su asamblea el siguiente anciano o los siguientes ancianos y pastores. Entonces yo les pregunto, ¿alguien sabe dentro de la asamblea si Kevin es un deshonesto o no? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué es duro? ¿Por qué? Uno no vive con él. Muy bien.
Pero ¿qué más? Porque no hay una relación, porque él no está haciendo la obra para que todo el mundo entienda de que él no es deshonesto. Alguien le ha dicho, hermano, mire, lleve esto, por favor, este poco de oro y entréguelo arriba en el colegio. Nadie, ¿cierto? ¿Cómo sabemos entonces si él es deshonesto o no? ¿Se dan cuenta la importancia nuestra de poder conocer a los hermanos que van a ser nuestros ancianos y pastores? Es tener esa interacción con él, esa relación con él y ver cómo son. Coloqué el ejemplo de Kevin, ¿cierto? Pero es con cualquiera. ¿A quiénes van a ustedes a reconocer si él no está haciendo la obra y si ustedes no lo están probando? ¿Cómo saben cómo vive Kevin con su esposa si fuera un casado? ¿Cómo saben? Si usted dice es que a mí no me gusta meterme en la vida de los hermanos. ¿Cuántas veces lo ha invitado a él y a su esposa a tomar un tinto en su casa? ¿Usted está visualizando que él sea el futuro o uno de los futuros pastores o ancianos de su asamblea? ¿Qué significa? De que a nosotros no nos importa quién nos va a guiar más adelante. No nos estamos tomando la forma y el tiempo para decir, necesito otros hermanos que nos ayuden más adelante. ¿Por qué no estamos sacando el tiempo para invitarlos a ellos? A los que nos parece, los que el Espíritu Santo está mostrando. Esas características especiales que identifican a aquellos que presiden en el Señor. No hay otra forma que interactuar con ellos, hermanas y hermanos. Si a usted le interesa su asamblea, si a usted le interesa quién va a guiar la asamblea adelante, si ustedes, hermanas y hermanos viejos, y tienen hijos y van a tener nietos o tienen niños, hermanas, ¿quién va a guiar la asamblea mañana? ¿Cuánto le importa sus nietos, sus hijos, adelante en las cosas espirituales? ¿Se dan cuenta la importancia de la asamblea? No son los ancianos los que digan, a mí como miembro de la asamblea me interesa, ¿quién va a cuidar mis nietos? Y por eso estoy preparando desde ahora otro grupo de gente que siga, que ame la obra. Y estoy tratando con uno, con el otro. Usted puede hacerlo, usted debe hacerlo, hermana, hermano. Usted le va a entregar sus hijos, sus nietos a esos hombres para que guíen la asamblea. ¿Le interesa qué van a recibir? ¿Qué enseñanza? Interactúe con ellos. Mire cómo son. Los sobrevedores, los obispos, no se visten de autoridad por cuenta propia, sino son hombres que lo demuestran en contacto con Dios. Lo vemos en contacto con Dios. Lo demuestran por el conocimiento de su voluntad en los asuntos de la asamblea. ¿Ustedes han visto hermanos que estén pendientes de las cosas de la asamblea? ¿Están mirando cómo son ellos? Así se debe mostrar su carácter. Ahora, cuando estos hermanos, que sin ser ancianos, sin ser pastores, empiezan a dar ideas, empiezan a mirar, hermano, a mí me parece esto, hermano, a mí esto, puede ser una puntada de que ellos sean los siguientes ancianos y pastores. Hermanos, pero si es uno que llama a decirle, oiga, hermano, es que el hermano Víctor hizo tal cosa, de una vez dígale, hermano, usted es un chismoso. Vaya y dígaselo a él. Ese no sería un hombre digno para que usted mañana lo viese como un anciano de su asamblea. Alguien que por debajo está haciendo cosas para dividir.
Hermanas y hermanos, miren la importancia, miremos la importancia capital de que sean hombres honestos, guiados por el Espíritu Santo, que con su carácter nos dejen ver qué es lo que el Señor quiere a través de ellos. Funciones de los ancianos. ¿Cuáles son las funciones? En el Antiguo Testamento, nos tocó correr, hermanos, en el Antiguo Testamento hay una bonita expresión en Génesis 3, en Primera de Samuel, en Génesis 29:9, en Éxodo 2:16. Pero en Génesis 3 eran personas que cuidaban, eran rebañitos pequeños, y entonces los cuidaban sus mismos propietarios o sus hijos. Ahí en Génesis 3 está. Eran los pequeños, incluso habían pastorcitas que cuidaban los rebaños pequeños. Pero si el rebaño era muy grande, tomaban a sueldo pastores. En 1 Crónicas 27:29 está una historia. ¿Y qué hacían? Ellos recibían un pago en dinero, según lo que nos dice Zacarías 11:12. O para recibir el pago con parte del rebaño. Ah, mire, usted me cuida el rebaño, le tengo 20 ovejas, yo no tengo plata, pero le pago con 2 ovejas. Imaginémonos los pastores así el día de hoy, nuestros pastores. Pero pareciera que muchos se quieren dividir y echarse a su bolsillo las ovejas. ¡Ja! ¡Qué cosa de horrible! No cuidar las ovejas, sino tratar de sacar partido. Yo cuido, pero me voy luego con estas. Qué dolor tan grande para el Señor. Qué dolor. Ahora, ¿cuál era la tarea? Salmo 25, todo el Salmo 23. Si lo quieren poner allí, es algo precioso, ¿cierto? Aquí quiero detenerme, hermanos. Las características, las funciones que debe tener un pastor de una iglesia. Y ustedes lo verán si lo está adelantando de esa forma, ese hombre que va a trabajar en su vida. Todos lo conocemos, ¿no? En muchas asambleas o en muchas iglesias o muchos hermanos cogen la Biblia y la tienen abierta ¿en dónde? En el Salmo 23 o en el Salmo 91. Ah, nada de eso es, ¿cierto? Sencillamente, ¿cuál era la tarea de los pastores? Su tarea era buscar pastos y abrevaderos en lugares de delicados pastos. No era fácil. Génesis 31:40. Esto quiero que veamos, hermanos. El mejor pastor está ahí en Salmo 23. El objetivo básico era buscarle pastos y abrevaderos. En delicados pastos me hará descansar y junto de aguas de reposo me pastoreará. Esa es la primera función de un hombre que quiera ser un anciano o un pastor y que usted vea para que le entregue su alma, para que la guíe y lo guíe y le cuide. Debe ser un hombre que realmente busque lo mejor para usted, pastos y abrevaderos. Génesis 31:40. Qué tarea tan difícil. Hermanos, los pastores también lloramos. Los pastores también lloran. No solo son las ovejas de la iglesia. Los pastores también sufrimos. De día y de noche, de día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. ¿De quién es la historia? De Jacob, que hizo un buen negocio ¿con quién? Con su suegro, ¿cierto? Y ese le hacía trampa. Ese le hacía trampa. Pero mire lo que la función de un pastor tiene que estar de noche y de día. Dice, de día me consumía el calor. Usted ve así sus ancianos, sus pastores que se desviven por usted. ¿Qué clase de pastores van a elegir? ¿Qué clase de pastores van a señalar?
y de noche la helada, el frío, y no podía ni dormir por el frío y por el cuidado de las ovejas. Pero también exigía mucha paciencia. En Números 22 tenemos la historia de Moisés. Más de una vez, ¿qué pasó? Le sacaron la piedra. Le sacaron la piedra a Moisés y perdió la paciencia. La función no solo era dar pastos y abrevaderos, sino cuidar el rebaño, protegerlo de animales de rapiña. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 a 36. Ahí conocemos la historia de un hombre que hacía lo que fuera por proteger el rebaño. Pero por eso el pastor estaba armado de una vara, de un palo y de una honda. Salmo 23, versículo 4. ¿Para qué era el palo? ¿Para qué era el palo? Para darle duro a las ovejas. ¿Ah? Esta oveja verdionda necesitas un palazo, tome. ¿Sí? El callado, enseñándoles, guiándoles, cogiéndolas, es por aquí. Pero también tenía una onda. ¿Para qué? ¿Para qué era la onda? La cogía y ¿a quién le pegaba la pedrada? ¿Cuando estaba dónde? Cuando estaba lejos, ese no esperaba que llegara ahí. Cuando estaba el lobo ahí, ¿qué había pasado? Ya le había devorado la oveja. Se había descuidado. Por eso era desde lejos. Eso es lo que hace un buen anciano, un buen pastor. Está viendo adelante y va a defender sus ovejas. Y empieza a trabajar fuertemente con la roca, con la palabra, no dejando que el enemigo venga. Ahora, con ese anterior pensamiento, que era lo que hacían los pastores, viene para el Nuevo Testamento y para nosotros realmente lo que debe ser la tarea de los ancianos y pastores. Cabeza, tronco, arriba, 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 arriba. ¡Ay! ¿Cómo es? Enséñenme. Cabeza. Bueno, muy bien, bueno, muy bien. Ya doblaron la rodilla. Siéntense, por favor, siéntense. Bueno, muy bien. Vamos a mirar ahora sí cuáles son rápidamente y en la siguiente, es hasta las de qué? Hasta las de 15. Y en la siguiente vamos a ver, nos vamos a meter rápido en las funciones de los ancianos. Tangencialmente vamos a verla. 1 Timoteo 5:17. Esta es una función básica de los que serán sus ancianos y pastores. Y esto debe verlo la asamblea. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Pero ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es? ¿Qué dice la palabra del Señor? Predicar y enseñar.
Esa es la función principal de los pastores. ¿Recuerdan? Ir y buscar pastos y abrevaderos para darle agua cuando hay sed. Lo primero es predicar y enseñar. Segundo, Hechos 20:28, cuando hizo llamar a los ancianos de Éfeso. Mire, vengan en los cuales el Espíritu Santo ha puesto, ¿para qué? Para apacentar. ¿Qué significa apacentar? Calmar. ¿Qué significa apacentar? Apacentar es traerle las comidas para que vivan sanamente. Darles comida, eso significa apacentar. Darle pastos, dar buena comida para que crezcan abundantemente. Y estos son, ustedes deben estar aquí mirando, hermanas y hermanos, qué hombres son los que están enseñando y predicando la palabra del Señor. No es que el hermano predique bonito o que el hermano sea más calmado o porque es uno de los ancianos o de los líderes, debe estar aquí. Aquí dice una función terrible, una carga grande para un hombre de Dios que quiera ser un pastor, un anciano, predicar y enseñar. A mí me tocó algún momento un hermano que estaba al frente y paraba y enseñaba y hacía dormir la iglesia. Espero que no estén dormidos aquí esta tarde, ¿no? Todavía no sabía que había ese tronco, ¿no? Lo cierto es que empezaba, imaginémonos, un culto a las 2 de la tarde después del almuerzo. Hermanos, vamos a estudiar el Salmo 23. Espere un momentico, busco. Aquí dice Jehová. ¿Qué pasa? Hermano, el hermano no tiene, no puede, no está predicando, no está enseñando, está arrullando a la iglesia. Un buen hombre de Dios es firme en sus propósitos. Y me tocó decirle, querido hermano, no enseñe más. Y era uno de los que me había reconocido como pastor en la iglesia. ¡Ay! Se pueden imaginar el problema. Pero era necesario decirle. La iglesia debe decirme, hermano, perdóneme, pero usted no está capacitado para enseñar. Porque el hombre que está allá es dado un don del Espíritu Santo para enseñarme, no para hacerme dormir. Nos da miedo ser transparentes con nuestros líderes que no están haciendo bien la tarea. No, hermanos, hermanas, con todo el respeto, con todo el cariño y orando para decirles lo que deben hacerse. Eso es apacentar. Enseñar la palabra. ¿Qué es enseñar? Vean, hermanos, cuántas veces leemos y pasamos por encima. ¿Qué es enseñar? Aquí tenemos un maestro, díganos, ¿qué es enseñar? Padres, madres, ¿ustedes qué han hecho con sus hijos? ¿Solo guiarlos? Perdónenme, yo no creo. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Enseñarles. ¿A qué les enseñaban? ¿Y qué hacía? ¿Y qué hacía para enseñarle? ¿Cómo? Lo cogía, le llevaba, cuando tenía que ponerlo en la tacita para que hiciera sus necesidades, ¿qué hacía? Sentarse, esperar que hiciera, decirle, aún cómo se limpiaba. ¡Qué paciencia! Eso es la enseñanza. Hermanas y hermanos, eso debe ser un hombre de Dios, que tenga paciencia para enseñar la palabra de Dios. Ahora,
¿Por qué le enseña al niño? Porque usted ya sabe. Pero un hermano que venga aquí sencillamente de un discurso bonito, no, debe estudiar la palabra. Debe ir y recabar para traer ese pasto a la iglesia. Y eso requiere tiempo, hermanas y hermanos. No se preocupen, al contrario, animen a hermanos a que estudien la Biblia. Mándelos al campamento, mándelos a institutos, tengan todo el cuidado donde los envían. Si aquí no pueden, pero hay buenos hermanos para enseñar la palabra, hay buenas instituciones. Prepárenlos. Ellos serán los que van a enseñarle a sus hijos, a sus nietos, a ustedes. Enseñar la palabra. Si tiene sed, tráigale agua. Así nos lo enseñó el Señor en Juan 14, Juan 4:14. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. ¿Cuánto están necesitados? ¿Cuánta sed espiritual tiene la iglesia el día de hoy? Y los ancianos sencillamente traen cosas y normas, pero nada de alimento para calmar la sed. Aún independientemente, eso requiere cuidado con cada una, con cada uno. Luego dice, velar. ¿Qué significa velar? Cuidar, vigilar. Es bien interesante lo que significa. Es estar dormido el tiempo, estar sin dormir, perdón, el tiempo ordinariamente destinado para el sueño. Normalmente, ¿a qué hora nos acostamos? 9, 10 de la noche, ¿cierto? Imagínese usted con problemas, pero el hermano, el anciano, el pastor que debe estar ayudándole, debe de salir de su casa y venir a ayudarle en el tiempo que usted estaría durmiendo y que él debía estar durmiendo. Vean la importancia. Yo les puedo y les confieso, hermanos, que pasábamos con mi esposa horas enteras, toda la noche con parejas, toda la noche, hasta las 5 de la mañana, hasta cuando clareaba el otro día, ayudando a personas. Es extenuante el trabajo de los ancianos y pastores. O si hay alguno que dice, hermanos, son las 12:30 del día, me voy, hermano, porque es hora de ir a hacer la siesta. Y usted con una necesidad de hablar de su problema. Mucho cuidado, hermanas, hermanos, quiénes son sus ancianos. Vea la responsabilidad tan grande de la asamblea. Al estar sin dormir ese tiempo ordinariamente, al no dormir, 1 Pedro versículo 5, capítulo 5, versículo 8, dice, porque velan por vuestras almas. Ellos son los que están vigilando nuestras almas. Otra función, dice en 1 Pedro 5:2, cuidar no por fuerza, sino voluntariamente. Es que me tocó. Es que tengo que ir y ayudar a los hermanos. No. Un hermano, un buen anciano, un buen pastor, sencillamente cuida voluntariamente. Cuidar es poner diligencia, atención, solicitud, guardar, conservar, porque de su corazón le nace cuidar las ovejas que al dueño del mundo le costó su sangre y se la dio a cuidar. Esa debe ser. ¿Aún hay alguna oveja enferma? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Cuántas veces ustedes han llamado a sus ancianos para que vayan a su casa y oren por su enfermedad? Levante la mano.
¿Por qué no invitan? ¿Por qué no hacemos lo que la Escritura dice? Ahí en Santiago 5. Dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Está algún enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué no hacemos lo que la Escritura dice? Y vengan a la casa y oren por mí, hermanos. Eso debe hacer la iglesia, debe tener claro que hay una función grandísima en sus ancianos. Cuidando no solo en la iglesia, hermanos. Ese es un problema delicado. No solo aquí. Ese hermano debe estar pendiente. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está yendo? ¿Cómo está en el trabajo, el matrimonio, la casa? Visitando. Hermana, hermano, un hombre que no está haciendo eso, no está haciendo la obra. Y si no está haciendo la obra, ¿qué pasa? No debe ser un anciano, un pastor de la iglesia. Delicado es, pero importantísimo es para que cada uno lo haga. Otra forma es que no utilice los hermanos por ganancia deshonesta, no espere sacar nada de los hermanos. Primera de Pedro 5:2, Hechos 20. Pablo dice, ustedes me son testigos que yo no les he pedido nada. Mucho cuidado, asamblea. Si hay un hermano que esté pidiéndoles cosas, por muy anciano, pastor que sea, no es así. En 1 Pedro 5:2 dice, no como teniendo señorío, es decir, no tener dominio o mando. Yo ordeno y aquí se hace y así se hace. Qué tristeza, y he escuchado de muchos hermanos buenos en muchas asambleas, de algunos grupos que dice, el pastor dijo, y como el pastor dijo, palabra de Dios. No debe ser así, hermanos. Cuidado si algún hermano, hermanas, si hay hombres que quieren ir a visitarles cuando ustedes están solas. Yo voy por la tarde, cuando no esté su marido, cuando usted, hermana, hermano, no debe ser así. Él debe venir, si soy una mujer, que venga con su esposa a visitarme. Mucho cuidado, hermanas, lo delicado que está pasando el día de hoy en las iglesias. Hombres teniendo, pastores teniendo relaciones extramatrimoniales en su propia asamblea con otras hermanas. Hermanas, mucho cuidado con eso. Yo les decía a algunos hermanos que yo trato de ir y besar a todas las hermanas en mi asamblea, sobre todo las viejitas, cojo y les doy un beso. Con las jóvenes soy un poquito más reservado. Ahí, hermanita, ¿cómo le va? Respeto hacia ellas. Hermanas, si hay un hombre que trate de ir más allá y es o está pensando ser uno de los ancianos, mire si él califica para ser uno de los que va a guiar su asamblea. Mucho cuidado con esto. 3 minutos, hermano, perdón, me pasé. Vamos a parar ahí. Vamos a parar. Vamos a orar. Magnífico.